Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un nuevo vídeo de AVPasión para analizar la Samsung Q95T, tope de gama 4K de la marca coreana para el año 2020, así que vamos a ver qué tal funciona. Muy bien chicos, ya estamos aquí. Como digo, por fin tenemos la review de la Samsung Q95T, un pedazo de panel espectacular, disponible en 55, 65 y 75 pulgadas. Como sabéis, el modelo Q95, a diferencia del 90, incorpora el One Connect. El One Connect, para quien no lo sepa, es un conector, es un hub donde están concentradas todas las conexiones HDMI, incluida también la de alimentación, USB, señales de antena, todo en una cajita aparte. Esa cajita se conecta con la tele mediante un cable de fibra óptica. También la tele incorpora una guía donde podemos colocar el cable de fibra hasta el One Connect por detrás para que no se vea. Aparte de las conexiones típicas que encontramos en todas las teles de gama alta del año pasado y este, que son los 4 puertos HDMI, conector de antena, Ethernet, etcétera, etcétera. También tenemos este año una novedad, y es que el puerto 4, el que está marcado como Game, es HDMI 2.1 completo de 40 gigabits por segundo. Una muy buena noticia para aquellos que estén preocupados por la conectividad futura para consolas y otros dispositivos HDMI 2.1. En cuanto al diseño, encontramos un panel bastante grueso, pero a la vez muy elegante, con unos bordes finalizados en aluminio metalizado, que son así de gruesos dado que incorpora la tecnología FALT. Para quien no conozca lo que es la tecnología FALT, son una agrupación de zonas en la parte trasera de la tele que se van encendiendo y apagando de forma automática en función de si tiene que apagarse la zona o no, porque hay negro en la imagen o no. Y por tanto va iluminando y apagando el conjunto de píxeles que controla. En cuanto al sistema operativo, seguimos este año con Tizen. La verdad es que el sistema responde fantásticamente bien y muy rápido. Como veis, se puede mover uno por el menú sin ningún problema. Podemos acceder al hub de Samsung, donde encontramos películas de alquiler para comprar, aplicaciones, una especie de mezcla de todo. Tenemos las aplicaciones más famosas, Amazon Prime, HBO, Spotify, Netflix, etc. Y podemos instalarlo de forma muy fácil, y la verdad es que no es nada complicado. Y para acabar, tenemos el mejor filtro antirreflejos del mercado. Hemos puesto en esta prueba un foco apuntando directamente al panel, y como veis solo se puede ver si enfocamos la cámara de lado, porque de frente el antirreflejos absorbe toda la luz y podemos ver la imagen sin que nos moleste ese reflejo. Por lo tanto, para entornos muy iluminados o con casas con mucha luz natural, es un panel fantástico para ver de día. Uno de los principales problemas que tiene también con respecto al año pasado, aparte del limitado número de zonas, que como he dicho más adelante lo veremos, es que el panel no es de 10 bits, es 8 bits más FRC, que es una especie de simulador de los 10 bits, pero no es lo mismo. Este año Samsung ha guardado toda la artillería pesada para la gama 8K. Dado que realmente este año la 95T o la 90T, que es la misma tele con el One Connect o sin él, reemplaza a la Q80R, no a la Q90R. Para encontrar un reemplazo de la Q90R nos tendremos que ir a la Q950, que es el panel 8K que cuenta con 330-340 zonas aproximadamente. En este panel, como hemos explicado, como hemos dicho antes, lo veréis después con el padrón, hemos encontrado que tiene unas 120 zonas aproximadamente, lo cual casa con esa sustitución del panel Q80 o 85R, no del 90, dado que la Q90R tenía 480 zonas. Antes de entrar ya en la review en sí, que sé que estáis esperando el tema de calidad de imagen, comparativa con la OLED, etcétera, me gustaría darle gracias a Samsung España, que siempre se me olvida dar las gracias a los patrocinadores del canal, que soy un desastre en eso. Y nada, muchísimas gracias por confiar en AVPasión, tanto en el canal de YouTube como en el portal, que veréis, por cierto, esta review escrita en unos días. Bueno, como bien sabéis, los paneles QLED son paneles LCD, con una película encima de Quantum Dots o puntos cuánticos que se encargan de iluminar, de generar el color, en lugar de utilizar un filtro RGB clásico. Los Quantum Dots tienen muchas ventajas, entre ellas una mayor cobertura cromática. En concreto, en esta tiene un 75% o un 74% de cobertura de BT2020, que es muy alta, y un 99,5% de DCI-P3. Y utiliza una matriz LCD-VA, como podéis ver en la foto de la matriz de píxeles. Y es complicado detectarla con nuestro nuevo cacharrito porque tiene una guía óptica, un filtro óptico para mejorar el ángulo de visión. Como veis también, el ángulo de visión mejora muchísimo, tanto que incluso girando la cámara hasta el extremo pierde muy poquito brillo, muy poquito contraste y color. Lo que más se lava dentro de esas tres cosas sería el negro,
por la tecnología FALT, pero la verdad es que lo mantiene muy bien. Hablando de negro, por cierto, hemos puesto el patrón ANSI, que es un patrón 4x4, donde se pone un cuadrado de esas dimensiones negro, otro blanco, otro negro, otro blanco, para ver el nivel nativo del panel, el nivel nativo de negro del panel, y nos da un nivel nativo de 0,03 nits de negro, que está súper bien, y en cuanto introducimos la tecnología FALT, que se puede controlar a niveles medio o alto, que son los recomendables, el panel luce unos negros espectaculares, como veremos a lo largo de la red. Bien, vamos a entrar ya en calidad de imagen pura y dura. Como estaba explicando al principio, hemos encontrado 120, 115 zonas aproximadamente, es muy difícil de contarlas exactas. Utilizando el patrón de Spears and Munsell, que es un disco que utilizamos bastante para los patrones y la calibración, se puede ver el número de zonas que tiene, siempre y cuando nos acerquemos al televisor y lo veamos de lado. El patrón va cambiando el cuadradito negro horizontal y verticalmente, y ahí podemos observar un saltito en cuanto a la zona que se retroilumina. Así que nos da aproximadamente esas 120, 115 zonas aproximadamente. Pese a esa reducción de zonas de la que hablábamos, hemos encontrado también que ha mejorado bastante el algoritmo. Ahora, en escenas en penumbra, hemos encontrado que la verdad es que lo hace súper bien. Es un equilibrio perfecto entre nivel de negro y detalle en sombra, siempre teniendo en cuenta que no vamos a llegar a un nivel de negro con un OLED. Lo mismo ocurre en HDR. En escenas HDR con mucho brillo y con mucho nivel de negro, mantiene un equilibrio bastante bueno entre ambas, aunque aquí sí que pierde bastante más el nivel de negro con respecto a un OLED y pierde un poco de profundidad. Uno de los mayores problemas que hemos encontrado es que cuando hay escenas muy brillantes con objetos cerca de las bandas negras o en zonas transicionales entre una zona y otra, podemos ver cómo o la zona tarda en iluminarse y apagarse un poquito, hay un poco de retraso, o bien se enciende, como está cerca de las bandas negras, por ejemplo, se contamina un poquito mostrando el efecto blooming. Aún así, las escenas en HDR la verdad es que cumplen en general, salvo escenas muy complicadas, muy bien. Tenemos un contraste exagerado, un brillo muy alto y un efecto pop muy alto, como veréis. Una de las principales novedades también de este año, si tenemos actualizado el firmware a la versión 13.02, como tengo en mi caso, es la incorporación del Filmmaker Mode. Como sabéis, el modo Filmmaker es ese modo ideado por los cineastas, por los creadores de contenido, por los directores de fotografía, etcétera, en los que prefieren que su obra se muestre lo más fiel posible en un televisor doméstico. El modo Filmmaker o el modo película bien ajustado nos ofrece también unos colores muy realistas y, lógicamente, con un panel calibrado profesionalmente con sonda, ya se quedaría perfecto. Este televisor es compatible con Calman AutoCal, que tenéis también un vídeo de calibración profesional en el canal, tanto vendido por Salón Digital, que es una tienda que llevo yo, de audio y vídeo, como si alguien quiere comprarse la sonda del software, hacerlo por su cuenta. Bueno, sea como fuere, una vez calibrado el panel se queda perfecto, con los errores todos por debajo de 3, tanto en balance de blancos como en el CMS, en el triángulo CIE, pero lo cierto es que de fábrica no viene tan bien como, por ejemplo, la LG OLED o tampoco bastante más lejos de la Sony. Hemos encontrado que, aunque en el check del color queda muy bien de fábrica, pero el balance de blancos viene con un exceso de azul a lo largo de todo el balance de blancos, sobre todo a partir de 50 hacia arriba, que es cuando empiezan a aparecer los tonos blancos. En cuanto al movimiento, utilizamos siempre el patrón de FPD de movimiento de las líneas. Hemos encontrado que sin activar ningún tipo de interpolador, tiene un pequeño problema, y es que le ocurre como la LG CX, la OLED, que con desactivado todo el interpolador, aún así interpola. Muy poquito, pero hace un mínimo de interpolación. Por lo tanto, a aquellos que no les guste ese mínimo interpolador, no va a poder desactivarlo del todo. Este año ya aplica el 5.5 pull-down, que significa que multiplica por 5 los 24 frames para darnos 120. De base tiene unas 350-400 líneas sin interpolador. Si activamos el interpolador de movimiento, podemos llegar hasta las 1080 o más líneas, porque se pueden distinguir perfectamente todas ellas. Y lo mismo ocurre si activamos el Black Frame Insertion, que aquí se llama movimiento claro LED. En lo que hace es introducir un cuadro negro entre cada frame original, pero encontramos que tiene demasiado flicker, demasiado parpadeo, incluso la cámara lo puede captar, y no es aconsejable activarlo. Además, que sube el input lag. Y nuestro consejo es que, si os gusta el movimiento un poquito fluido, le pongáis el reductor de blur, que es el de la vibración, al gusto, entre 0 o 10, da lo mismo, y el de Juder, el que se encarga del movimiento de la interpolación, valores muy bajitos de entre 1 o 2. Con eso tenemos un movimiento cinéfilo, sin excesivo efecto telenovela y sin excesivos artefactos. En cuanto a uniformidad, la verdad es que insisto, siempre digo lo mismo, no sé si es porque es una unidad que mandan a review o porque salen así, pero es espectacular. Como veis, el 5% IRE, que es el 5% de gris, viene sin banding, sin tinte, sin DSE, ni nada por el estilo, ni tampoco las esquinas oscurecidas. Y el blanco es blanco nuclear 100% sin ningún tipo de tinte, así que una unidad perfecta. El escalado, la verdad es que es una de las teles que nunca había probado Samsung de gama alta, siempre había tenido gamas medias de Samsung y luego ya saltamos a las OLED y demás.
y creo que es sinceramente el mejor escalador que he visto. Yo diría que al nivel de Sony o incluso más. O sea, es espectacular lo bien que escala, nunca lo había visto y me he quedado flipando, porque la verdad es que es una imagen ultra limpia, pero a la vez no quita detalle, porque no quita grano, sino que quita suciedad, quita ruido digital de la compresión, y la nitidez es extrema. O sea, no recomendaría subir de 0 la nitidez porque ya es muy buena, y sería como una especie de mezcla de todos los escaladores de las marcas, ¿vale? Tendríamos lo bueno de Sony y lo bueno, por ejemplo, de Philips con el escalador, junto con la limpieza de imagen de LG. Es como si juntásemos las tres cosas, nos quedásemos con lo mejor, y eso sería el escalado que hace la Samsung. Por lo tanto, muy recomendable para aquellos que quieran o tengan una colección de películas muy antiguas o de 1080 hacia abajo. Cosa también que estrena este año novedad es que podemos desactivar el overscan en fuentes SD. Por lo tanto, aquellos que utilicéis ya películas en DVD lo agradeceréis porque la imagen tiene menos zoom y por lo tanto tiene mejor calidad. Siguiendo con el tema del escalado y todo enfocado hacia TDT, SD, hace un desentrelazado extremadamente fino, sin dientes de sierra, que es la característica que más se nota en el desentrelazado, es el defecto que más se produce, y el poco ruido que podéis ver en la imagen o el cuadrado como que se parte es por el interpolador, porque estas tomas las hemos grabado con interpolador activado y ahí podéis ver lo que estábamos hablando antes, el cuadradito se parte al moverse. Es un defecto del interpolador, no del desentrelazador. Bueno, llegamos al punto fuerte de la review, la calidad en HDR. Este televisor es compatible con HDR10, HDR10 Plus y HLG, quedándose fuera Dolby Vision y siendo casi la única marca ya que no ofrece Dolby Vision. Como explicaba al principio, tiene una cobertura cromática muy alta, más alta que los televisores OLED, anda por el 99% de DCI-P3 y un 75% de BT2020, lo cual es una cobertura cromática bastante grande. Hemos encontrado el mismo problema que lleva pasando Samsung desde que estrenamos Era 4K, y es que la curva PQ-EOTF, que en este caso, al contrario que la Sony, no lo he podido medir, pero sí que me he basado en las mediciones que ha hecho Vincent Teo o Phil Hinton, y es que el seguimiento de la curva PQ-EOTF no es exacta, sino que en lugar de seguirla, la levanta muchísimo. Al levantarla tanto, lo que hace es que la imagen brille muchísimo más de lo que debería. Pero se puede corregir muy fácilmente bajando simplemente 4 puntos el valor del contraste. Eso hace que recuperemos esos tonos que se queman al pasarse tanto de brillo y la imagen tenga un efecto 3D, un efecto pop mucho más alto que el que tiene por defecto. Además de que la imagen se torna un poquito más limpia y con menos ruido, dado que al subir tanto el brillo estamos subiendo también toda la suciedad y ruido de artefacto que está en la imagen con ella. Además también tenemos dos puntos más importantes que deciros. Una, el HDR en este panel en algunas escenas le ocurre como la Panasonic GZ2000, y es que cuando llegamos a tantos nits parece que hay escenas que se rompe la parte de arriba y aparece posterización. Al no tener un filtro de contorno, de gradación suave, no se puede corregir, y veréis que algunas escenas, como por ejemplo esta de El Gran Showman, tiene una especie de tiras alrededor de la luz que es la posterización. Yo, como siempre, recomendaría el Local Dimming, que lo tengáis en alto. En alto, como veis, controla mejor la luz, brilla un poquito menos en las luces altas, pero ese brillo de menos es a favor de un mayor negro. Por lo tanto, el HDR, que como sabéis no es tanto el brillo como el control del contraste que se produce, hace que la imagen gane mucha más calidad si lo dejáis en alto que en medio, que es como viene por defecto. Además, este año también estrena Tone Mapping, y en alto es cuando se produce ese Tone Mapping. Entonces, si hay una escena donde veamos que el HDR, la imagen está masterizada o grabada en más nits de lo que soporta este panel, que ahora diremos cuánto nos ha medido, lo que hace la tele es aplicar un tone mapping, comprime ese objeto de tanta luminosidad para que entre en la capacidad lumínica del televisor. Hablando de capacidad lumínica, nuestra tele ha medido 1726 nits en 10% de ventana calibrada, lo cual es una auténtica burrada, y 700 nits en 100%. Es lo que más noto yo de un panel LCD o un panel QLED con respecto a las OLED que tengo justo detrás. No es tanto el brillo que puede emitir una parte muy pequeña de la imagen, que puede llegar hasta los 1700 nits, sino esa ausencia de ABL, que como veis también en el patrón, la cámara no lo capta porque no existe. Un elemento pequeño, muy brillante, brilla casi lo mismo que uno del que ocupe toda la pantalla. Por lo tanto, el brillo cuando hay escenas ultra brillantes que ocupan más de un 10% de pantalla es espectacular, cosa que un televisor OLED de momento no puede ofrecer. Y creo que se puede ver incluso en la comparativa que estoy poniendo de fondo en algunas imágenes, donde el OLED simplemente no llega. Ese ABL capa toda la capacidad lumínica del panel hasta 120-130 nits, mientras que el panel QLED llega hasta los 700 nits en pantalla completa. Eso hace que brille una barbaridad más y el impacto de las escenas en HDR sea mucho más alto que en un panel OLED. En estas escenas, no en toda la película o en todos los casos en general, sino en escenas que ocupen más de un 10% de pantalla. Como resumen, por lo tanto, de la parte de HDR, la verdad es que las imágenes son espectaculares, tienen una profundidad
altísima, siempre cuando esté bien configurada, como os hemos comentado, que veréis, por cierto, un vídeo de settings más adelante. Y tiene un efecto pop o efecto 3D muy alto, con un nivel de negro muy profundo y un volumen cromático, junto con esa ausencia de ABL, extremadamente grandes. Y para acabar la review vamos a hablar de los juegos, de la capacidad de gaming de este panel. Lo primero que tenéis que saber, como comentaba al principio, es que cuenta con un puerto 40 GB por segundo HDMI 2.1, por lo tanto no tenemos problema. Es compatible con FreeSync, es compatible con VRR y por tanto al tener un puerto 2.1 es compatible con 120 Hz a 4K. En cuanto al input lag, mide aproximadamente unos 10 milisegundos y si utilizamos el Motion Plus, que es una opción muy interesante para este año y el año pasado, y es que activa el interpolador de imagen pero a niveles muy bajitos, conseguimos que mida unos 22-23 milisegundos como habéis visto en el vídeo. Y si además activamos el Black Frame Insertion se van a los 32-33, que sigue siendo bastante jugable, pero no aconsejable por el tema del flicker, del parpadeo. Una de las grandes novedades de este año en toda la gama QLED de 2020 es que el modo juego no apaga por completo el Local Dimming como pasaba el año pasado. Este año sí que lo han dejado activado en valores mínimos, no llega a la calidad de imagen que llega a los modos de imagen de cine, pero se puede jugar con una calidad de imagen bastante más decente. Y bueno chicos, con eso terminamos el vídeo, espero que os haya gustado. Las conclusiones que podemos sacar es que es un panel extremadamente bueno para como todoterreno en general y en particular para una serie de cosas que yo pondría dentro de la cesta de tener un salón muy iluminado, donde veamos bastante material también en 1080 o inferior, SD, etcétera. A eso unidle que su capacidad lumínica y la ausencia de ABL hace que entornos iluminados no pierdan ningún tipo de contraste ni de brillo. Y además, otra cosa muy importante es el filtro antirreflejos, que sin duda es el mejor del mercado, con mucha diferencia sobre el demás, que hace que podamos poner un foco de frente y prácticamente no refleje nada, o sea, una auténtica pasada. Puntos negativos sería que la tecnología FALD, aunque es una tecnología que para mí en LCD es la favorita, siempre la recomiendo, no llega todavía a la calidad de imagen de un OLED, sobre todo a nivel de negro, se parece en muchas escenas, pero en otras se nota que las zonas son las que son. Dos, en HDR también tenemos el problema de que viene sobre brillante la imagen, hay que bajar el contraste 4 puntos para conseguir un seguimiento perfecto, no tiene soporte de Dolby Vision. Tenemos posterización también en algunas escenas de muy alto rango dinámico y cuando hay muchas escenas con puntos blancos de luz alrededor de zonas negras, por ejemplo un cielo estrellado, la tele tiene que jugar entre mostrarnos el nivel de negro o mostrarnos un buen detalle. Entonces ahí se hace un poco un lío, puede haber parpadeos o subidas y bajadas de brillo. Si sois gente que vais a utilizar el panel para ver cine a la máxima calidad y casi exclusivamente cine, yo me seguiré decantando por un panel OLED. Así que es una tele más todoterreno sin tener que preocuparnos de nada o tener un HDR con más brillo o para verse mucho mejor de día que la OLED, porque aquí sí que le da sopas con onda, mucho mejor de día. Esta tele seguramente os convenza. Así que nada más, espero que os haya gustado, no os perdáis los próximos vídeos que tenemos, la comparativa con la OLED, la comparativa con la otra OLED Sony y también tenemos una comparativa 3, además de muchas sorpresas que todavía nos faltan por hacer y nada, lo dicho. Pasamos de los 20.000, como dije en el anterior vídeo, y eso gracias a vosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Si os gusta, por favor, dadle a la campanita y suscribiros. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y de nuevo, muchísimas gracias.